en el libro de Lucas, capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo 17 al 19. Lucas capítulo 4, versículo 17 al 19. Y cuando lo tenga listo se pone de pie, leemos y después se sientan un rato. Amén. ¿Lo tienen? Ok, dice así la palabra del Señor. Lucas capítulo 4, versículo 17 al 19. Dice, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Cierren sus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta tarde. Gracias por todos los que estamos aquí. Los que no pudieron venir, tú sabes el motivo, pero ahora los que estamos acá, Señor, te pedimos que nos bendigas con tu palabra, que me des las palabras necesarias y unjas el oído de todos nosotros para entenderlas a cabalidad, Señor, y que no quede duda, Padre. Ayúdanos a aprender algo nuevo que nos va a ayudar en nuestra vida espiritual, y todo eso te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús, así como también reprendemos todo ataque, toda distracción que quiera poner el enemigo, la reprendemos en el poderoso nombre de tu Hijo amado, y te damos gracias por ello, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Tome asiento. El tema de hoy, hermanos, es algo muy interesante. Yo no sé si ustedes tal vez alguna vez lo han escuchado. Esta es la primera parte, el miércoles va a ser la segunda parte. Se llama la liberación. Usted puede leer los 4 evangelios, puede leer Hechos, sobre todo. Pablo también habla respecto a lo que es la liberación. ¿Qué es la liberación? Liberación es ser libres de algo. Entonces, para entender la liberación cómo es, primero hay que conocer las causas. En el Antiguo Testamento hay algunas partes donde se habla del diablo. Son unas, ¿qué serán? Directamente hablando de Satanás, serán como unas, cuando mucho 10 veces, en 39 libros. El Nuevo Testamento es el que más habla de la obra del diablo. Empezando con los 4 evangelios, Jesús explicó cómo funciona el diablo y que también el diablo tiene una personalidad y sobre todo que el diablo tiene armas que usa contra nosotros. Entonces, para poder entender la liberación como tal, hay que entender las causas por qué necesitamos liberación. Aquí Jesús está usando la cita de Isaías 61, 1, 2 y 3. Donde habla de que el Espíritu de Dios estaría sobre él para venir a hacer todo esto. Pero yo me quiero basar precisamente en 2 puntos interesantes de lo que acabamos de leer. En el versículo 18 dice, a pregonar libertad a los cautivos. Y el siguiente es a poner en libertad a los oprimidos. Cautivo y oprimido no es lo mismo. ¿Estará usted de acuerdo, cierto? Entonces, para entender esto, entendemos que Jesús ningún demonio se le resistía, ni aun el mismo Satanás se le resistía. Pero es por una simple y sencilla razón, porque él no pecaba. Él nunca pecó. Y también así como el Espíritu de Dios estaba sobre él, es el mismo Espíritu que tenemos sobre nosotros, ¿sí o no? Entonces, si Jesús dijo que aún las obras que él hacía y aún mayores las haríamos por medio de ¿quién? Del Espíritu de Dios. Para tenerle el mismo resultado que Jesús, tenemos que ser sin pecado. Pero ahí ya tenemos un problema. Pablo, el segundo predicador más grande después de Jesús, él mismo dijo, yo tengo miedo o temor de ser descalificado. ¿Por qué? Porque su alma, su espíritu estaba dentro de un cuerpo carnal que es propenso a pecar. Incluso él mismo dijo, yo persigo la meta, yo trato de llegar a la meta, porque no quiero ser descalificado.
Lo que él está diciendo es que él tenía miedo de pecar y no tener tiempo de arrepentirse. Entonces, por ese lado, los seres humanos no podemos llegar a ese nivel de Jesús, que debería ser nuestra meta. Pero si el Espíritu de Dios estaba sobre Jesús y lo envió a hacer todos estos trabajos o todo este tipo de trabajo, también está para nosotros. Si usted lee el capítulo 16 de Marcos, dijo, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Y lo primero que dice, en mi nombre echarán fuera demonios. En otras palabras, a pregonar libertad a los cautivos y a los oprimidos. Yo he escuchado muchas personas que dicen, es que ese ministerio no es mío, o Dios no me lo dio. Entonces, ¿cuál te dio? Si tienes el Espíritu de Dios, tu primer trabajo es libertar a los cautivos. Claro, no en tu nombre, en el nombre de Jesús. Filipenses 2, del 9 al 11 dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, ¿qué? Y luego, reconozcan que Jesús es el Señor. Así de fácil. Entonces yo ya tengo un trabajo. No sea pastor, no sea evangelista, pero de todos modos yo tengo un trabajo que hacer. El problema es este. Muchos piensan, y voy a hacer una pregunta. ¿El diablo es el adversario de Dios? Lógico, porque Dios no tiene quien se le pueda parar enfrente. ¿Jesús tiene Satanás el adversario de Jesús? Tampoco. Porque los dos son Dios. No lo puede hacer. Fíjese lo que dice el Salmo 142:7. Dice, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Esto viene a ser lo mismo que dice, a pregonar libertad a los cautivos. Salmo 143:12 dice, y por tu misericordia dispararás a mí, a mis enemigos, y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Entonces quiere decir que el diablo es nuestro adversario de nosotros, de los seres humanos. No es adversario de Dios. El libro de Job 1 y 2, capítulo 1 y 2, dice que el diablo entra donde está Dios. Pero no crea que el diablo entra así todo como se presenta al ser humano, tratando de meter miedo, haciéndose el grande y todo. No, entra como un borreguito. Porque él no le puede hablar mal a Dios, ni le puede hablar mal a Jesús. Pero sí es el adversario de nuestras almas. Y esto lo escribió el profeta y rey David. Él es enemigo de las almas de nosotros, los que servimos a Dios. Entonces quiere decir, hermanos, que aquí está hablando David como una persona que confiaba en Dios, como siervo de Dios. Ahora bien, si atacaba al rey David, ¿usted cree que no nos va a atacar a nosotros? Él es el enemigo de nosotros. Él trata por todas las formas de hacernos caer. Ahora bien, hay muchas iglesias, muchos predicadores que dicen que el diablo no nos puede atacar por cuanto somos hijos de Dios. Vamos a partirlo a la mitad. Primera parte o la mitad de la pregunta. ¿Eso es verdad? Dice la Biblia que él anda como león rugiente, buscando a quien devorar, ¿cierto? También el apóstol dice, no deis lugar al diablo, porque él se te viene. Entonces, en parte es verdad, pero en parte no. Porque si el diablo no tiene a quien atacar, ¿a quién cree que va a atacar? ¿A los de afuera? Ya los tiene. Entonces nos va a atacar a nosotros. Entonces, la pregunta sería, ¿el diablo nos debe atacar? No. Porque si yo obedezco la palabra de Dios, no tiene por qué atacarme. ¿Cómo lo voy a resistir? Obedeciendo a Dios. Pero si no lo hago, entonces él sí tiene derecho a atacarme. ¿Se acuerda cuando en capítulo 3 de Génesis le dijo al diablo, y polvo comerás todos los días de tu vida? ¿De dónde está hecho el hombre? ¿De dónde viene la mujer?
Entonces quiere decir que también es polvo. Entonces él tiene la puerta abierta para atacarnos. Es más, atacó a Jesús. Trató de tentarlo, ¿sí o no? Bueno, si tentó al Señor, ¿usted cree que no se va a venir contra nosotros? No importa el título, no importa el nivel, no importa el llamado que tengamos. Si él le pega a la cabeza, el cuerpo se cae. ¿Por qué cree usted que ataca mucho a los pastores? Porque tirando a los pastores, todo se descae. ¿Ve? Ahora bien, vamos a ver algunos tipos. El punto número sería diferentes tipos de situación respecto al enemigo contra nosotros. Pero para eso hay que entender ciertas cosas. Hay una palabra que se escucha mucho que a veces no se entiende. Mucha gente dice, es que lo poseyó el diablo o está poseído. Primero hay que entender cuando una persona está poseída. Eso lo pondríamos como un nivel extremo entre los no creyentes, entre los no gentiles. Digo, entre los gentiles. Vaya conmigo a Lucas capítulo 8, versículo 26 al 33. Dice así la palabra. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. O sea, no era tierra de Israel. Eran personas que no eran judías. Versículo 27. Dice, al llegar a la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado, desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y poniéndose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. 30. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Esa es una descripción de una persona, de una persona poseída. Una persona que no tiene voluntad propia. Todo lo que hace es hecho por los demonios. Y aquí le dice legión. Una legión, según el ejército romano, se estimaba de entre 3,000 a 6,000 miembros. Vámonos por lo más bajito. Tenía por lo menos 3,000 demonios dentro de él. Y si leemos la misma historia en Marcos, da más detalles. Se pegaba con piedras, trataba de matarlo. Pero los demonios no lo podían. Por una simple y sencilla razón, mis hermanos. Si usted lee el Salmo 139, versículo 16, dice el salmista, porque en tu libro, dice, están escritos todos los días de mi vida, desde que somos engendrados hasta que morimos. Para que una persona muera, no nomás se trata de que venga el ángel de la muerte y te toque y te mueras. Dios tiene que decirle, llegó su tiempo de él, hazlo. Si Dios no lo manda, la muerte no lo puede venir a buscar. Conste, con el permiso de Dios. Pero hay muchas personas, sobre todo, yo no sé si ustedes lo han visto, hay personas que practican esos llamados deportes extremos, donde ponen en riesgo su vida. Ese tipo de personas están jugando con su propia vida. Por hacerse famosos, por gusto, no sé, hermano. Pero eso es jugarle a la ruleta rusa. ¿Saben ustedes de dónde viene la palabra ruleta rusa? Es una forma de juego que empezó allá en Rusia, que en un revólver que trae 6 cartuchos, le sacan 5 y dejan 1 y le dan vuelta. Y los que están jugando le van tirando. Y al que le toca la bala, se muere. Eso es morirse por gusto, haciendo un juego. Hace algunos años, aquí en Estados Unidos, había una familia, se llama Walenka, se apellidan Walenka, de origen judío. El papá, el abuelo y el papá eran los que caminaban sobre la cuerda floja.
El papá en los años 70 murió allá en Nueva York porque iba cruzando y a la mitad vino un viento, lo movió y cayó hasta abajo. Ellos no usaban de ese cable que van agarrados por si se caían. Su hijo de él, como era un niño, al llegar a la edad adulta de unos 35 o 40 años, hizo lo mismo. El que lo haya hecho no es el problema es este, hermano. Cuando iba llegando, ¿qué será? Como unos 5 o 6 metros para llegar a terminar de cruzar la línea o la cuerda al otro edificio, empezó a orar en lenguas. Use su lógica. Si el diablo de por sí lo anda buscando, queriéndolo matar, ¿usted mismo se va a poner de pechito para que lo mate? ¿Solo por hacerse famoso? Desgraciadamente el cristianismo no ha entendido eso. Muchos hermanos no han entendido eso. Si yo veo que el diablo viene, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Enfrentarlo? Si Dios me dice, enfréntalo, lo hago. Si no me dice que no, me hago para atrás. Lo resisto con la misma palabra. Pero muchos lo toman como que es un desafío que hay que vencerlo. El diablo ya está vencido y no está vencido por mí. Si yo lo hago en mi carne, ¿usted cree que yo lo voy a vencer? Por muy predicador, por muy ungido que sea, nosotros no podemos porque espiritualmente Él es más fuerte que nosotros. Pero si lo hacemos en el nombre de Jesús, se puede. Ahora bien, eso es estar poseído. Una persona que no tiene voluntad propia. Eso también se mira, ¿sabe dónde? En aquellos que están en los psiquiátricos. O que se les dice que están loquitos. Porque ya no tienen su mente. No tienen razón. ¿Me entiende? Eso es muy diferente de las personas que se les llama personas discapacitadas mentales. Eso es muy diferente. No lo podemos poner en lo mismo. Ahora bien, hay una razón por qué Jesús hace esas preguntas al endemoniado. Jesús los conoce. Jesús sabía todo. Pero hay una razón, pero eso no viene ahorita al tema. Eso lo vamos a ver el miércoles. Pero ya vimos que es lo más extremo. Ahora le voy a decir una cosa. ¿Por qué a veces pasa algo en la familia? Por ejemplo, todos los que estamos aquí, si acaso conocimos a nuestros abuelos, ¿cierto? Algunos tal vez conocieron a los bisabuelos. Usted no sabe de dónde viene la línea de sangre. Usted no sabe si usted viene de un sacerdote, su sangre viene de un sacerdote azteca que se hacía sacrificios humanos. ¿Se acuerda? Ahora, algo que sucede en el mundo espiritual, que de los que sirven al diablo, ellos muchas veces pactan a la tercera o a la quinta o a la 10ª generación para recibir poder del diablo. Por eso es que muchas veces hay personas que no se sabe por qué, pero así nacieron. Pero en realidad no se sabe de dónde viene esa maldición. Porque aún los brujos no pactan a los hijos ni a los nietos. Pactan generaciones muy adelante de ellos para obtener el poder del diablo. Pero en el mundo espiritual eso viene a recaer. Por ejemplo, le voy a decir una cosa. Hay familias que no hay ningún homosexual, pero a veces nacen homosexuales. ¿Por qué? Algo pasó muy antes. Ahora hay otra. Eso se llaman maldiciones generacionales. Por ejemplo, la abuelita murió de cáncer. La mamá murió de cáncer. Las hijas tienen cáncer. Ya cuando es una enfermedad que va en la familia, es una maldición generacional. Probablemente porque alguien, no sabemos qué tan atrás, pactó o pidió esa maldición en su misma generación. Le voy a decir por qué. Yo tengo mis nietos. Yo amo a mis nietos y a mis hijos. Si yo quisiera hacer algo mal, yo no los voy a maldecir a ellos. Voy a maldecir a unos que no conozco y que todavía no nacen. Así es como funciona el mundo espiritual, con los que trabajan con el diablo. Ahora bien, a un nivel medio, no tan grave como el ser poseído, lo vemos en Marcos 9, versículo 14 al 27. Dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Es cuando Jesús venía de regreso del monte de la transfiguración.
Dice 15, y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corrieron a él y le saludaron. 16, él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, lo sacude y le echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, pero no pudieron. Respondiendo él, les dijo, generación incrédula, ¿hasta cuándo os he de soportar a vosotros o he de estar a vosotros? Dice, y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Si usted sigue leyendo, dice que le preguntó al hombre, al papá, ¿desde cuándo le sucede? Dice, desde niño. A veces lo echan en el fuego, a veces lo echan en el agua, dice, pero lo atormenta. Pero fíjese lo interesante de lo que acabamos de leer. Dice, de vez en cuando. Quiere decir que no todo el tiempo. Había veces que el muchacho estaba bien, pero sin embargo, lo atormentaba. Ahora, aquí el Señor el Padre, vino a buscar ayuda con los seguidores de Jesús. Probablemente era una persona que ya había escuchado de Jesús y esperaba que los seguidores de Jesús pudieran liberar a su hijo. Podemos decir que es una persona que ya había escuchado de Jesús, pero tal vez no era cristiano. Porque si usted lee en otro evangelio, dice, ayuda mi incredulidad. O sea, el hombre quería creer, pero necesitaba ver una señal en su propio hijo. Una cosa es verlo en la gente de afuera, o en la gente que no es familia, pero otra es muy diferente cuando la vemos dentro de nosotros, o en nuestra misma familia, más cuando es un hijo. Se puede decir que sí, pero hay otro evangelio que también dice que era hidrópico. ¿Alguno entiende qué es hidrópico? El hombre que es hidrópico es el que no drena el líquido que está en el cerebro. El líquido que produce el cerebro tiene que bajar. Hay conductos dentro de la calavera de nosotros, de los huesos, que bajan al estómago. Cuando a un niño le empieza a crecer su cabeza, es porque no tiene esos conductos que drenan ese líquido. Se llama, está muy largo el nombre, pero sí existe. Ve a buscarlo en internet. Entonces le tienen que poner unas mangueritas a través del cuello para que drene al estómago. Eso se llama hidropesia. Pero hay un evangelio que así le llama. Y el joven hidrópico. Entonces quiere decir que los demonios tanto atormentan el alma y el espíritu humano, como también pueden causar enfermedades. Pero eso estamos hablando de la gente de afuera y la gente que tienen un poquito conocimiento de Jesús. Así de sencillo. Claro que si el hombre, conociendo el evangelio y no hace lo que Dios manda, imagínense, está abierto a todo eso. Ahora bien, el punto número 2. ¿Puede un creyente en Dios tener o ser atacado por demonios? La respuesta es sí. ¿Cómo se le llama a eso? Atormentados. ¿Se acuerda que dice 4:18 de Lucas? Y darle libertad a los oprimidos. Esos son los oprimidos. Y eso estamos hablando de cristianos. Salmo 143, versículo 3 y 4 dice, porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado a tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos, y mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón. Eso es estar oprimido. Cuando dice, me ha perseguido el enemigo de mi alma, al diablo no le importa tu cuerpo. Al diablo le importa tu alma, que es la inmortal. Y es la que quiere llevarse al infierno. Ha postrado en tierra mi vida. Por eso vienen las enfermedades, aún en los cristianos. Este cuerpo es polvo. ¿A dónde lo quiere llevar? A la tierra. Y dice, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos. Cárcel espiritual. Que hagas lo que hagas, busques lo que busques, no puedes ser libre a menos que vengan y oren por ti. Lucas 4:31 al 35. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina,
porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga. ¿Qué es la sinagoga? La iglesia de los judíos. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo. Esta persona no era poseída, ni estaba a la mitad, ¿cómo se dice? Poseído. Pero sí estaba atado por un espíritu, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Cuando dice déjanos, quiere decir que no era uno solo. ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándolo en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Estaba en la iglesia, creía en Dios, sin embargo, también estaba siendo atacado. Otro, Lucas 13, del 10 al 13. Enseñaba Jesús en una sinagoga, otra vez una iglesia de los judíos, en el día de reposo. Y había allí una mujer que tenía hace 18 años un espíritu de enfermedad. Y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. En el versículo 16 dice: y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía de desatar de esta ligadura en el día de reposo. Probablemente la mujer y el hombre no sabían por qué les había entrado ese demonio o ese espíritu de enfermedad. Hay cosas que a nosotros nos pasa, cosas que por la causa que entraron no fue nuestra culpa. Hay cosas, hermano, que a veces aquí muchos cristianos sufren, no pueden ser libres porque hay algo los atormenta. El diablo dice: es tu culpa, tú lo provocaste. Cosas que pasamos de niños que no teníamos nada que ver en el asunto, nos vinieron a afectar y el diablo cada ratito está: tú eres impuro, tú no puedes, tú no esto, tú no mereces a Dios porque estás sucio, estás esto, tú provocaste esto. Y ese es un gran problema, porque si una iglesia no te enseña la palabra de Dios correctamente, tú creces con esas mentiras. Así de sencillo, hermano. Puede ser cualquier cosa, hermano. Precisamente por eso debemos estudiar la palabra, porque el predicador se puede equivocar, pero el Espíritu de Dios no se equivoca. El Espíritu de Dios te dice: eso es mío, eso es mío. Y cuando el predicador comete un error, dice: eso no es mío. Lo que me está diciendo, no te lo comas. Entonces, si yo de veras quiero conocer lo que en realidad dice la palabra, yo tengo que investigar. Yo tengo que examinar, como le dijo Jesús a los fariseos, escudriñar si es que me interesa la verdad. Yo cuando comencé en esto, hermano, cosas que no entendía, yo iba y preguntaba. Y había un hermanito que fue el que me enseñó a estudiar la palabra. Ese hermanito con la misma palabra me enseñaba todo. Mira, ahora vete acá, ahora vete para acá, ahora vete para acá. No se trata nomás de decir: creo que la Biblia dice. Si yo digo creo que la Biblia dice, hermanito, con todo respeto, entonces yo no estoy siendo un buen predicador. El predicador que dice, escuche bien, llámese como se llame, el predicador que diga: yo no entiendo por qué dice eso, pero así lo dice, ese no es predicador. Porque yo primero tengo que entender la palabra. Yo tengo que analizarla. Incluso si puedo, tengo que probarla para venirte a decir lo que la palabra de Dios es verdad. Un predicador, cuando habla de su testimonio, es porque lo vivió. Te dice cómo salió de ahí, qué tuvo que hacer, cómo Dios lo llevó para ser libre de lo que tenía. Dígame usted, hay muchas iglesias que los pastores son jóvenes y son solteros. ¿Ese tipo de pastores pueden dar consejería a matrimonios? Lógico. Un pastor que no ha pasado lo que es estar en la tierra tirado y que de ahí lo levante Dios y lo vuelva a reconstruir, ¿le va a hablar como de lucha espiritual? No, porque no tienen la experiencia.
No lo han pasado, hermano. Todo digo que no, porque ni ellos creen en la palabra. Así de sencillo, hermano. Ahora, le doy otro ejemplo. Lucas, perdón. Bueno, esa causa que le acabo de decir es para ser atormentados. Y estamos hablando de los hijos de Dios. ¿Por qué los atormentan? Porque no conocen bien la palabra de Dios. No saben cómo defenderse. El ejército, todos los ejércitos del mundo, hermano, cuando llaman a reclutas nuevos, los mandan primero a prepararse 3 meses. Para que al menos sepan usar un arma. Imagínense que los mandan luego que los llamaron, hasta ellos solitos se andan matando con el rifle. Para evitar eso, los tenían 3 meses. Ahora bien, ¿por qué otra causa el cristiano puede ser atacado por el diablo? Desobediencia. Desobediencia. Un gran ejemplo lo tenemos. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14 al 16. Dice así: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y lo atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Por qué razón Dios permitió que un espíritu atormentara a Saúl? Porque el espíritu de Dios ya se había apartado. ¿Por qué se aparta el espíritu de Dios de un cristiano? No lo obedece, no quiere hacer el trabajo que se le manda, lo que tiene que hacer se hace loco y no lo hace, que vayan otros. Sí, hermano. Entonces, aquí dice algo que sí quiero aclarar, dice, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. No quiere decir que Dios le mandó el demonio. Dios le dio permiso al demonio para que lo atacara. ¿Cómo lo sabemos? Job, capítulo 1 y capítulo 2. El diablo no vino directamente a atacar a Job. Tuvo que pedir permiso. Eso es cuando lo hace de esa manera. Cuando una persona desobedece a Dios, dice, ok, no quiere nada conmigo, ok. Eres libre de atacarlo. Lo que le pasó a Saúl. Dice el 15, y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Una vez más, con el permiso de Dios, no porque Dios se lo mandó. 16, diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, el que toque con su mano, él toque con su mano y tengas alivio. Una vez más, Dios no anda mandando demonios a que castiguen a las personas. Simplemente dice, ok, es como usted de padre con sus hijos. Si el hijo lo obedece, aunque falle, pero siempre le obedece, está ahí con usted, usted trata de protegerlo, ¿sí o no? Aunque no sepa las cosas. Pero el hijo que es rebelde, terco, necio, sabe las reglas de la casa, pero no obedece, ¿usted lo va a consentir igual que al otro? Acuérdense que cuando los niños, no te caigas, no te subas porque te vas a caer. Y el niño está necio, hasta que se cae, ¿ya ves? ¿Qué te dije? Entonces el niño dice, no, ya no lo vuelvo a hacer. Pero no es porque el papá o la mamá fue y lo tiró para que sintiera el golpe. Así es el cristiano. Cuando desobedece, él mismo le abre las puertas al diablo para ser atacado. Ahora bien, hay pecados a los que hay que renunciar. Hermanos, sinceramente, yo no conozco la vida de nadie, ni conozco su corazón. El único que conoce el corazón de cada quien es el suyo. En el corazón muchas veces pecamos o tenemos pecados escondidos o pecados que hicimos y que no los confesamos, sino que los echamos al fondo del corazón, le ponemos piedra, cemento, acero, lo que usted quiera. Pero mientras no los confesemos a Dios, esos pecados están ahí y esos están carcomiendo. Llega el momento en que ya el hombre ya no puede y tarde que temprano tiene que sacarlos. Ahora, la pregunta es esta. ¿Mejor sacarlos por voluntad propia o esperar a que llegue el momento en que ya no aguantes y todo eso reviente como una herida? ¿Qué se le haría más fácil a uno? ¿O cuál es la forma más fácil para uno hacerlo? Dice que Dios ahí está a la puerta, esperando que uno llegue y saque todo eso. Y ya nos perdonó antes de eso.
Pero primero tiene uno que dar el paso. ¿Se acuerda lo que dice el mensaje en Mateo del 5 al 7? Dice que cuando creas que tienes algo, ve y ponte de a bien con el Señor y después ven y presenta tu ofrenda. Muchos no lo hacen, o muchos no les gusta hacerlo. Es que si usted supiera lo que yo he sufrido, hermano, ojalá y un día podamos hacer un servicio de testimonios. Y el que quiera pasar, que hable desde que tiene uso de razón y se dará cuenta que muchos pasaron lo mismo que nosotros. Que muchos hemos pasado, incluso han sufrido más que uno. Para eso son los testimonios, para que veamos la grandeza de Dios, cómo Dios ha libertado a las personas. ¿Alguno de ustedes se ha tomado el tiempo para platicar con su hermano para saber cómo es que el Señor lo trajo? ¿Cómo estaba desde niño? ¿Qué es lo que sufrió? ¿Se acuerdan lo que les dije? Que la iglesia debe ser como la familia. Todos debemos ser como un ajo, una cabeza de ajo. Bueno, yo no sé si las muchachas sepan qué es un ajo, ni los muchachos. Pero un ajo, una cabeza, usted la empieza a desmembrar. Hay ajos grandes, chiquitos, pequeñitos, unos que ni parecen ajos, pero todo va envuelto. Y todos están duros, agarrados uno al otro. Así debiéramos ser como hermanos. Porque tal vez hay hermanos que todavía siguen siendo atormentados y tal vez Dios por medio de nosotros o algunos de nosotros puede libertarlos para que ya no estén oprimidos. Por eso debemos preocuparnos por los hermanos como hermanos que decimos que somos. Otra razón por la cual ellos atacan, por descuido e ignorancia de las Escrituras. Así, hermano, yo por eso no quiero saber mucho para que no mucho me demanden. Al ser cristiano, sepas o no sepas, eres cliente del diablo para atacarte. Fíjese lo que dice Proverbios 19:16. El que guarda el mandamiento, guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos, morirá. Cuando dice el que guarda el mandamiento, guarda su alma, viene a decir lo mismo que dice el apóstol: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Fíjese, y lo está diciendo Proverbios. El que guarda el mandamiento, guarda su alma. ¿Por qué a veces son atacados los cristianos? Porque no conocen la palabra, hermano. Dice Pablo que el diablo mismo se puede vestir de ángel y le puede hablar del evangelio, pero si usted no conoce las Escrituras, mire, le voy a decir una cosa, y tenga cuidado. Aquí han venido muchos predicadores. Y cuando hace una pregunta, la mayoría dice amén. Pero no escucharon la pregunta. Ahora dirá, es que, pues sí le fallamos en eso. Ok, en la iglesia donde yo estaba, en Santa Bárbara, hermano, una vez el pastor estaba predicando. Fíjese, y ahí había un hermano que Dios lo usaba en dar palabra, o tenía el don de profecía. Dijo así el pastor, cuando terminó la prédica, dijo, pasen todos aquellos, dice, que han perdido el camino, para orar por ellos, dice. Pasen todos aquellos que han perdido el camino y necesitan volver a encontrar el camino para llegar a su meta. Yo estaba atrás y cuando de repente veo que este hermano se levantó y allá va hasta el frente. Pasaron varios. Y ya empezaron a orar por esto. Cuando íbamos de camino, como él era el que me daba el raite, él se llama Ramón. Digo, oye Ramón, te hago una pregunta. Digo, me dice, sí hermano, dígame, ¿por qué pasaste? Me dice, por obediencia. ¿Obediencia a qué? A lo que dijo el pastor. ¿Qué dijo el pastor? Pues que pasáramos. Le digo, sí, pero el pastor dijo la razón por cual necesitabas pasar si estabas en esa situación. Dice, no, pues yo ni la oí. Yo nomás dijo, pase y yo pasé. Una persona que enseñaba Biblia. Una persona que Dios lo usaba en dar palabra. Y así hay mucho cristiano. A veces, amén hermanos, amén. Si el predicador está equivocado, con decir usted amén, usted está igual de equivocado por no estudiar la palabra de Dios. Aquellos que conocen la palabra de Dios, no a todo le dicen amén. Imagínense que viene el diablo
y así como tratado de envolver a Dios, a Jesús, le dice algo contrario a la Biblia, ¿usted va a decir amén? Sí, por no estudiar la palabra de Dios. Así sean los jóvenes, así sean los de maduros, así sean los viejos. Todos tenemos la misma obligación. Por eso dice, el que guarda el mandamiento, guarda su alma. Mateo 16, 21 y 23, también ese está en Marcos 8, 29. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que él era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Eso está en el Salmo 22 y en el Salmo 18. Dice el 22, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero dice, pero Jesús volviéndose, le dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Una pregunta bien sencilla, hermano. Use su lógica. Pedro era una persona que podía ser engañada fácilmente con las Escrituras. Para decir que sí, tienes que saber por qué. Si dices no, tienes que saber por qué. Bien sencillo, hermanos. Dice el libro de Hechos que los fariseos, hablando de los seguidores de Jesús, sobre todo los discípulos, eran personas del vulgo, ¿cierto? Ellos habían ido a la escuela, conocían los 613 mandamientos de Moisés, pero no tenían el conocimiento de un fariseo. No era rabino Pedro. Por eso cuando Jesús les explica cómo iba a morir y qué es lo que iba a pasar, Pedro, en quererlo ayudar en su humanidad, le dijo, Señor, no permitas que esto te pase. Pero estaba olvidando lo que decía el Salmo 22 y el Salmo 18 de cómo Jesús iba a padecer. ¿Sí o no? Porque si Pedro hubiera sido un rabino, él no le dice nada a Jesús. Entonces, ¿qué hizo el diablo? Se le metió o estuvo al lado de él, pero él usó a Pedro para hablarle a Dios, a Jesús, para que no se permitiera ser sacrificado. ¿Cómo el diablo nos puede usar a nosotros? Dando una palabra que lastime al hermano. Una palabra que lastime al hermano y nosotros no nos damos cuenta, pero el hermano se le lastimó. Por eso muchos dejan de venir a la iglesia. Por eso muchos ya nos siguen. Porque los hermanos que supuestamente deberían cuidarlos, ayudarlos a crecer, los están pisoteando y echando afuera. Lea el capítulo 34 de Ezequiel completo, hermano. Ahí se va a dar cuenta de Dios cómo está enojado con los pastores que permite que las ovejas gordas pisoteen a las flacas. Léalo. Por eso muchos pastores no se van a ir al cielo, porque no están haciendo el trabajo que Dios les mandó a hacer. Porque permiten que haya problemas y peleas dentro de la iglesia. Pablo le dijo a Timoteo, cuando haya problemas, tráete a los que están peleando. No nomás a uno, ni nomás al otro, a los dos. Si te escuchan, no te escuchan, si te escuchan bien, y si no, trae otros dos para que sean testigos. Y si aún así no hacen caso, dilo a la iglesia, para que los tengan por gentiles. Porque hay iglesias, hermano, que hay gente tan terca y necia, y llevan años en el evangelio. Así es como se corta un chisme. Por eso también el diablo ataca por esa razón. Por falta de conocimiento o por ignorancia de las escrituras. Usted no quiere ser atacado de esa manera, ¿qué tiene que hacer? Estudiar las escrituras, lógico. Otra razón por la cual atacan los demonios, pruebas. Puede venir por destrucción. Job capítulo 1, no se lo voy a explicar, lo hemos leído muchas veces. Enfermedad, Job capítulo 2. ¿Qué hizo de malo Job? Y 7 años pasó con esa enfermedad. ¿Qué hizo mal en el capítulo 1? Nada. Solo agradar a Dios. Y le quitó todo lo que tenía. Dice el libro de Proverbios que la maldición es como la golondrina. Siempre hay un camino por el cual viene.
Si no sé cuál es el camino por donde me llegó, yo tengo que hablar y preguntarle a Dios para cerrar esa puerta. Tentaciones. Lucas 4 del 1 al 13, cuando el diablo intentó tentar a Jesús o lo tentó. Pero Jesús, con el conocimiento correcto, la aplicación correcta de la palabra, no le pudo hacer nada. Jesús nos puso la prueba, cómo se debe hacer. Ahora bien, otra. Le voy a decir una cosa respecto por ignorancia o descuido de las Escrituras. En octubre del 1996 yo caí enfermo de la diabetes. Fue un ataque. Y le voy a decir cuál fue la razón. Para ese entonces Dios ya me había hecho pastor. Y una persona que me causó problemas, que me insultó, me dijo hasta de lo que me iba a morir, me mentó la mamá y todo lo que usted quiera. Un cristiano de más años que yo. Cuando me retó a los golpes, yo le dije estas palabras. Porque me dijo, si no te avientas es que no eres hombre. Yo le dije, soy hombre y muy hombre, le digo. Y te quiero responder como hombre, pero no puedo. Esas palabras no se me olvidan. Yo pesaba 240 libras, traté de empujarlo con el pecho y haga de cuenta que choqué con un cristal. Eso fue un miércoles a las 6 de la tarde. El miércoles siguiente a las 10 de la mañana estaba en el Hospital General de Los Ángeles muriéndome de azúcar. Arriba de 500 de azúcar, alta presión, deshidratación y fiebre. Mandaron llamar a mi mujer porque pensaban que yo no pasaba esa noche. A las 11 de la noche yo regresé de un desmayo, vi el reloj y cerré mis ojos y escuché a Jesús. Y me dijo, Raúl, ¿qué va a pasar si viene la enfermera y te dice que te vas a morir? Digo, Señor, si me voy a... Yo no quise abrir los ojos porque tuve temor. Y digo, Señor, si me toca irme, pues gloria a Dios, le digo, me voy contigo. Me dice, ¿y tu bebé? Mi hijo, el más chico, tenía 6 meses. Tu hijo, tus hijos, tu bebé, tus hijos, tu mujer. Pues si me tengo que ir, que Dios los bendiga, yo me voy. Me dice, no. Dice, no te vas a ir, todavía no es tu tiempo. Al otro día me desmayé. Al otro día a las 6 de la mañana me estaban ya despertando para ir a un cuarto donde estaban ya los diabéticos en recuperación. 19 años pasé con la enfermedad. Cuando salí de ahí, me cayeron los hermanos a orar por liberación. Estoy seguro que Dios sacó ese demonio que provocó eso. Pero de ahí para acá tuve que esperar 19 años. En el 18 de junio del 2015, Dios me sanó de la diabetes. Desde entonces, el A1C está a menos o cerca de una persona sana. Yo se los dije hace como 2-3 meses en el hospital general, en el hospital de Santa Bárbara, ya me quitaron el título o el ticket de diabético. Desde entonces no hice insulina. Todos esos años con diabetes, por esa razón estoy en la condición que estoy. No tengo mis pies, ciego del ojo y tengo ciertas limitaciones físicas. Todo por ignorancia o haberme olvidado de que yo no podía haber dicho esas palabras. Lógicamente no lo iba a golpear. Pero en ese momento se me vino un poquito el orgullo y dije, no, pues lo voy a apantallar. Y las consecuencias acá las tengo. Otra razón por las cuales Dios permite los ataques, hermanos, es para probar la fe personal. Dígame usted, ¿cómo le vamos a hablar a una persona que no conoce a Dios que Dios puede hacer las cosas? Porque lo experimentamos nosotros mismos. Lucas capítulo 23, versículo 31. Escucha con atención. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Muchos dicen que Jesús le dijo a Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte. No, lea bien lo que dice. Satanás os ha pedido. Si lo hablamos, lo castellano que hablamos nosotros dijera, Satanás los ha pedido para zarandearlos. Quiere decir que no nomás va a zarandear a Pedro, sino que a zarandear a todos los demás. Y dice el versículo que sigue, el 32, pero yo he rogado para que tú, o por ti, que no te falte tu fe, y tú una vez vuelto, hayas pasado la prueba
confirma a tus hermanos. En otras palabras, para que tú hables lo que Dios ha hecho y cómo te ha apoyado y cómo te ha soportado y tú seas testimonio para los que están pasando lo mismo. Eso es lo que quiere decir. Para que tú confirmes a tus hermanos, da testimonios a los demás y como dice Lucas 4:18, a pregonar libertad a los cautivos. Cautivos, decir, hermano, yo estaba en la misma situación que tú, pero Dios hizo esto de esta manera y este fue el proceso y ahora soy libre. Yo ahora me puedo acordar de todo lo que sufrí desde que tengo uso de razón. No me duele. Yo no me siento mal decir que a los 5 o 6 años fui abusado sexualmente, que luché con un espíritu de homosexualidad hasta los 14 años. A mí no me da pena. Por algo lo pasé. Por eso yo te puedo decir que Dios ha sanado mi corazón. La persona que lo hizo nos llevamos muy bien. Me ha tocado hablarle del Evangelio. Le he enseñado un poco de Biblia. Yo no tengo rencor con él. Pero eso solamente lo hace Dios. Cuando tú quieres ser libre. Cuando tú te quieres quitar eso. Porque dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. He aquí, dice, yo los pecados que cometiste los agarro y los echo al fondo del mar y nunca más me acordaré de ellos. Sean pecados de hecho, palabra o pensamiento. Los haya provocado yo o no. Haya participado por gusto o no. Dios nos está recordando lo que pecaste. Te dice, acuérdate de dónde te saqué, pero para que seas testimonio para otra persona. El diablo sí. Tú lo hiciste, tú esto, tú lo otro, tú allá, tú acá, para acusarte y estar oprimido. Por eso 4:18 de Mateo, de Lucas, dice a pregonar libertad a los cautivos, a los que no saben cómo pueden ser libres. Y a pregonar o darle libertad a los oprimidos, aquellos que están en otra condición, que están siendo atormentados. Esas son las razones por las cuales el diablo entra. Enfermedades, el síndrome de Down es causado por un espíritu. Hay muchas enfermedades. El cáncer, dice el libro de Santiago, que no debes guardar amargura en tu corazón, porque si no nace una raíz de amargura. El cáncer muchas veces viene por raíz de amargura. Y eso hasta los científicos lo han comprobado. Las personas que sufren cáncer, la mayoría son personas duras, corajudas, enojonas, peleoneras, de esas que no se dejan. Hay muchas razones. Y yo les recomiendo una cosa, si les gusta leer. Una cosa que les guste, otra cosa que quieran leer. Pueden leer, les recomiendo que lean. Todos sabemos quién es G. Ávila, ¿cierto? Todos sabemos que es un gran siervo de Dios, o fue un gran siervo de Dios. Hay un libro que se llama La Ciencia de la Oración. Si lo quiere comprar el libro, qué bueno. Y si quiere, deme su correo electrónico, yo se lo mando. Yo lo tengo en Word. Léalo. Y ahí se va a dar cuenta cómo Dios libera, cómo Dios funciona. Ahí va a ver una lista de lo que son espíritus que atacan la mente, que atacan el cuerpo, que atacan la familia, atacan esto. Yo muchas de las cosas que sé y que después comprobé ya en la práctica, las aprendí de G. Ávila. Pero hay que quemarse las pestañas, mi hermano. Ahora, yo le dijera de otras personas, no los conozco, pero ¿quién no conoce a G. Ávila, hermano? ¿Quién no sabe lo que Dios hacía por medio de ese hermanito? ¿Ve? Hay otro libro muy bueno, aquellos que les cuesta ayunar o no saben por qué ayunar. Hay otro libro muy bueno que se llama El ayuno del Señor. De él también lo tengo. Porque así como los hermanos que estudiaban en Santa Bárbara, yo siempre les daba los libros para que no los compraran. Hay algunos que ya no hay, pero yo los tengo en la computadora. Pero todo eso es para las personas que de veras quieren aprender. Ahora bien, eso de que es un ministerio la liberación, sí. Lea usted los 4 evangelios. Del 100% del trabajo que Jesús vino a hacer a la tierra, un 70-75 era liberación. Así como liberó al Gadareno y no era judío. Ni llegó y le dijo, te quiero aceptar como Señor y Salvador. Jesús vino, quitó lo que le estorbaba y después lo envió a predicar. Dice el libro de Marcos, vete a tu casa,
a los tuyos y diles cuán bueno y misericordia ha tenido Dios de ti. Y no era ni judío. Y dice, ¿acaso dice la Biblia que aceptó a Jesús como Señor y Salvador? No. La samaritana, ¿en qué parte, en qué versículo dice que lo aceptó como Señor y Salvador? Alguien dirá, no, pues que las mujeres son bien chismosas. Lo que haya sido, salió y predicó. Y se ganó a esa ciudad de Samaria para Jesús. Es que yo no soy pastor, yo no soy líder, yo no tengo ese ministerio. Ese no es ministerio. Una vez más, 16 de Marcos dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuego demonios. Fuera demonios. Ahora bien, en otro evangelio dice, tomarán en sus manos serpientes y escorpiones, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Así de sencillo, hermano. Ahora bien, que no lo haga la gente, ¿por qué? No sé por qué la gente no lo hace. Pero todos estamos llamados a lo mismo. Jóvenes, maduros, ancianos, viejos, como usted, todos podemos hacer lo mismo. Que lo queramos hacer, ese ya es otro cuento. No es fácil estar en eso, pero es más hermoso cuando ves una persona libre de eso. Y por experiencia propia, hermanos, cuando Dios te libera, hasta sientes que eres una pluma. Haz de cuenta que vas apenas si tocas el piso. Se siente una libertad y se siente uno tan libre que hasta parece que va uno volando en el piso. No sé qué tengo, Dios sí sabe. Pregúntale qué es. Y Dios lo puede hacer. Ahora bien, estas son las causas por qué somos atacados o por qué es atacado el ser humano. El miércoles vamos a ver cómo es la liberación, por cómo se hace y en qué forma se hace. Para adelantarle. ¿Sabe por qué hay muchas iglesias que fallan en eso? Le voy a poner un ejemplo bien sencillo. Supongamos que aquí está el hermano fulano. Dígame usted, use su lógica, ¿cuál es la forma correcta de reprender un demonio? Si yo le digo, yo te mando en el nombre de Jesús que salgas. Esa es la primera. La segunda, en el nombre de Jesús te ordeno que salgas de él. ¿Cuál es la forma correcta? Y muchos usan la primera. Ponen el yo antes del nombre de Jesús. Entonces, hay una forma en que tener resultados. En el nombre de Jesús te ordeno o sal de él. Pero no puedes ponerte antes del nombre de Jesús, porque el que hace la obra es el nombre de Jesús. Por eso hay muchos lugares donde no tienen resultado. Usted ve que oran por las personas y gritan y se azotan y no sé qué, pero el demonio no sale. No sale. Porque es como si hay un panal de avispas, vengo y le pego al panal. Nomás las alboroto. Pero no se van. Entonces, de la otra manera, vengo, lo corto desde arriba, lo encierro primero en una bolsa de hule, lo corto y lo echo para afuera. Entonces, por eso muchas iglesias no tienen resultados. Es un show ver que se avientan y gritan y patalean, como dijo el hermano Daniel respecto a la iglesia católica. Pero no hay resultados, hermano. Ahora, acuérdense una cosa, el diablo siempre lo va a atacar en lo que era su debilidad en el mundo. Uno que fue borracho no lo va a venir a tocar con adulterio o con drogas. Al que fue drogadicto no lo va a venir a tentar con cosas que no le llamaban la atención. El diablo nos conoce tan bien que sabe dónde pegarnos. Pero por eso hay que llenarnos de la palabra. Así de sencillo. ¿Por qué razón a veces Dios no libera a las personas cuando recién vienen? Por una simple y sencilla razón. Jesús dijo, ata al hombre fuerte y échalo para afuera. El espíritu sale, va a lugares desérticos, dice, y después dice, volveré a mi casa. Dice, pero va y toma 7 espíritus, peor que él, vienen, la encuentran vacía, limpia pero vacía. Dice, y el postrer estado del hombre viene a ser peor que el primero. ¿Por qué? Porque una vez que sale el espíritu, o el demonio, o recibe liberación, esa casa quedó limpia completamente. ¿De qué la tiene que llenar? ¿Y si no la lleno de la palabra?
Porque cuando usted conoce la palabra, sabe que cómo cerrarle las puertas al diablo. La puerta queda limpia, cerradas las ventanas, las puertas y todo. Pero si no es como si usted en su casa vive en un lugar donde roban, ¿a poco no le echa seguro a la puerta? Si sabe que no le echa seguro, ya sabe lo que le va a pasar tarde o temprano, ¿sí o no? El carro, si usted no le pone llave, lo mismo. Eso de que ya aceptamos a Jesús y somos super cristianos, se puede llegar a ser un buen cristiano, pero no super, que no le pasa nada. Al contrario, entre más sube, más lo va a tratar de tumbar el diablo. Allá en Santa Bárbara hay un hermanito que era de los que se paraba enfrente de la iglesia y le gritaba a la mujer para que saliera o entraba por ella de los pelos. Bien broncudo, peleonero y borracho. El día, y la mujer pidiendo oración por él, ayunando por él. El día que él aceptó al Señor, fue todo lo contrario. Mansito, tranquilito, hablaba hasta bajito. ¿Qué cree que hizo la mujer y los hijos? Lo dejaron. Un día llegó, dice que estaban sacando las cosas de la casa y le dijeron, no, es que estamos moviendo. Dijo, sí, dice, ¿a dónde nos vamos a mover? No, tú no vienes. Tú búscale a ver por dónde te vas a ir. Nosotros, yo y tus hijos nos vamos. Nomás porque se hizo cristiano. Cuando la mujer ya era cristiana junto con los hijos. ¿Preguntas? Ahora, recuerden, hermanos, que muchos toman eso que dijo Jesús, que aún obras mayores harían que él. Usted puede leer los 13 libros, incluyendo 14, incluyendo el libro de Hebreos que escribió Pablo. En ninguno, como dice Adán, en ninguno dijo, hoy va a ser noche de milagros. Noche de liberación. ¿Por qué lo hacen? Porque entre más rimbombante sea el servicio, más ofrenda les dan. Ahora bien, si aquí se manifestara una persona, ¿vamos a esperar a que venga el evangelista fulano? ¿A que esté el pastor? Y le voy a decir una cosa, si usted prepara a sus hijos más chiquitos a reprender el diablo se va corriendo, porque ellos no tienen suciedad en su alma. ¿Ve? Como dice Adán, debemos estar capacitados. Ahora le voy a decir una cosa, cuando una persona se manifiesta en la iglesia, es bonito, hermano, porque todos le caen encima, hasta los que andan chuecos. Más cuando patalean y gritan y todo. ¿Sabe dónde se ve que quién es de veras siervo de Dios? Cuando nos toca solitos. Solitos, hermano. Que no hay quien te ayude. Hay solo tú, Jesús y la persona. Pues sí. Ahí es donde de veras se ve. Sí, hermano. Ese es el punto. O sea, todo lleva un orden. Ahora, hay iglesias, en la iglesia que comenzamos, Adán, Mari, mi mujer y yo, estamos muy enfocados a liberación. Todo era liberación. Con el tiempo yo entendimos que la liberación es una parte del servicio a Dios. Hay que estar conscientes, hay que estar preparados cuando se llegue a dar. Igual los milagros. Igual los milagros o las sanidades. Dios puede usar a quien quiera, no tiene que ser un evangelista fulano o sutano para hacerlo. Yo por eso, personalmente, yo no estoy de acuerdo en ir a hacer campañas de oración, campañas de sanidad y liberación. Porque eso es para que el que viene a hacerlo sea más famoso. ¿No? Jesús una vez mandó a predicar a los discípulos. Y vino Jacobo y su hermano Juan. Y dijeron, Señor, por allá, dice, vimos uno que en tu nombre sacaba demonios. Y nosotros se lo prohibimos porque no anda con nosotros. ¿Qué le dijo Jesús? No se lo prohibáis. Nadie puede dar algo de mí que no haya recibido de mí. ¿Que usted cree que si hubieran puesto el nombre, lo tuvieran al mismo nivel de Pedro o de Pablo? Lo que hacemos, lo hacemos para Dios. No se trata de presumir, se trata de hablar las experiencias que uno ha tenido, porque si usted está pasando lo mismo, Dios puede hacer lo mismo con usted. Así de sencillo. Así de fácil. ¿Amén? Ok, mi hermano, incline su rostro, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra.
Te damos gracias por lo que hemos escuchado. Deseo en mi corazón, Señor, que haya quedado claro. Si hay dudas, Padre, que mis hermanos te pregunten para que tú les des la respuesta. El fin de toda escritura es estar mejor preparados, como le dijo Pablo a Timoteo, en que podamos ser de bendición para nuestros hermanos. Gracias, Padre, por tu palabra, gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad que nos dices de estudiar tu palabra y que el próximo miércoles, Señor, también lo que vamos a estudiar sea el complemento de lo que escuchamos hoy, Señor. Gracias te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado. Bendice a cada uno de mis hermanos que está acá, aquellos que no vinieron, tú sabrás por qué, así como los pastores también, bendícelos grandemente, Señor, y el miércoles permite que vengamos todos, Señor. Te damos gracias a aquellos que tienen peticiones en su corazón que no las dijeron.